Dios les bendiga. Les habla el pastor David Zambrano del Ministerio Dios de Prodigios de la ciudad de Popayán. Es para mí una bendición muy especial el día de hoy transmitirles la palabra, transmitirles la enseñanza. Y hoy vamos a aprender algo muy bueno y muy interesante y muy propicio para que entendamos los tiempos en los cuales estamos viviendo. Hoy te voy a enseñar acerca de Israel, la higuera profética. Así que acompáñame en esta enseñanza, será una enseñanza muy edificante, de mucha bendición, que nos dará mucha luz del panorama y de los eventos que están sucediendo y de lo que está por suceder. Así que vamos a Mateo 24, el verso 32. Dice la palabra así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí nuestro amado Jesús nos está dando la palabra de una manera tan poderosa, pero que también tiene un lenguaje simbólico, un lenguaje, digamos, de alguna manera un poco como oculto, por decirlo de alguna manera, porque está hablando de algo que está por suceder y nos habla figuradamente, simbólicamente, con el ánimo de que nosotros escudriñemos y profundicemos un poco más y entendamos qué es en sí lo que Él nos está diciendo. Él comienza hablando, dice, de la higuera aprended la parábola. Es lo primero que tenemos que entender, es quién es la higuera y cómo bíblicamente demostrar verdaderamente quién es la higuera. Tenemos que entender por qué Él nos habla de que van a suceder cosas que van a demostrar que Jesús está cerca, que Jesús está a las puertas. Tenemos que entender por qué el Señor dijo que no pasará la generación que vea a la higuera florecer, y que también de alguna manera esta generación va a ser la que va a ver al Señor Jesús volver por segunda vez. Y terminó diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces hoy vamos a adentrarnos en estos versos bíblicos y vamos a sacarle el jugo y vamos a poder comprender verdaderamente qué hay detrás de todas estas líneas proféticas que nuestro amado Jesús nos entregó. Así que, no siendo más, vamos a adentrarnos en la escritura, así que quiero que no te desconcentres, que si tienes un cuaderno, que si tienes un lápiz, tienes tu Biblia, escribas, tomes apuntes para que también puedas enseñarlo y explicarlo a otras personitas. Bueno, comencemos con la higuera. La palabra del Señor dice en Lucas 13, el verso número 6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Este texto hace referencia cuando el Señor Jesucristo viene al pueblo de Israel. Viene por sus almas, viene a salvarles, pero ustedes conocen la historia, que no lo recibieron, que Él fue desechado por su propio pueblo, que lo que su pueblo pidió fue su muerte, su crucifixión. Y por eso dice que Él vino a buscar ese fruto, a buscar esa disposición, y no lo encontró. Lo que hizo que Él se volviera a un pueblo no judío, o conocido también como el pueblo gentil, que venimos siendo nosotros, pueblo no judío, pero que por misericordia de Dios somos implantados en el árbol de la bendición. Jeremías 8:13 dice: los cortaré del todo, dice el Señor, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ello. Aquí una vez más el Señor está hablando de manera simbólica a Israel. A Israel el Señor le llama la vid, le llama la higuera y muchos nombres más, pero aquí destacan dos: la vid y la higuera. Oseas 9:10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se
apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Una vez más podemos ver cómo a través de estos textos el Señor le habla a Israel como la vid, pero en este caso del que estamos estudiando, como la higuera. Bíblicamente estamos resolviendo, digamos de alguna manera, la primera incógnita que nos deja Mateo 24, que acabamos de leer hace un momento. De la higuera aprended. O sea que el Señor nos dice, aprendamos de Israel. Eso es lo que quiero que lo tengamos en cuenta en este momento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el Señor viene por su pueblo, dice la palabra, que ellos lo despreciaron. Y eso trajo juicio sobre sus vidas. Leamos un momento Mateo 27, del 24 en adelante. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Terrible esa palabra, la ignorancia, digo, puede ser muy atrevida. Porque ellos están diciendo que la sangre del Mesías, de un hombre sin pecado, iba a recaer sobre ellos y sobre su familia. Y esas palabras cobraron poder en el año 70. En el año 70, dice la historia, el general Tito, romano, tomó Israel, especialmente Jerusalén, y la devastó, la destruyó. No dejó nada, quemó todo en el fuego. Y fueron tiempos de mucho sufrimiento, dice la historia. Sangre derramada de muchas personas. Ahí se cumplió lo que ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero lo tremendo es que todos ellos fueron sacados de su tierra y se dispersaron por el mundo entero. Y prácticamente, casi que después de 2000 años, ellos vuelven nuevamente a su tierra. Fueron sacados a la fuerza. Y vamos a profundizar un poquito eso, porque es importante. Recordemos que Jesús dijo, de la higuera aprended. Y esta higuera, que es Israel, que fue arrancada, que fue destruida, ella vuelve otra vez y renace. Y eso es lo que vamos a mirar, porque la historia es maravillosa. Dice la palabra en Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Para los que conocen los términos bíblicos, sabremos que, como lo dice 2 de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que si tomamos la profecía de Oseas 6:2, lo que nos está diciendo es que Israel, después de que fue dispersada, su nación fue destruida. Dice la palabra que después de 2 días el Señor los iba a volver a levantar. Y fue así, porque pasaron casi 2000 años. Recuerden, 2 días son 2000 años. Pasaron casi 2000 años para que ellos vuelvan otra vez a su tierra, de donde fueron sacados por el pecado que cometieron en contra de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas profecías que son muy interesantes que yo quiero que las analicemos. Y vamos a mirar la siguiente. Isaías 66, el verso 8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Qué tremendo, mire hermano, porque Israel dejó de ser nación, dejó de existir, pero la profecía de Oseas 6:2 dice que en 2 días volverían a ser levantados. La historia nos relata que el 14 de mayo de 1948, por un decreto de las Naciones Unidas, Israel se convierte nuevamente en nación. Esto es algo que a mí me llama la atención, porque en un día, como dice la profecía, nacería la nación de Israel. Después prácticamente que estuvieron casi que 2000 años fuera de su tierra, ellos vuelven a su tierra original. Pero no fue fácil, porque recordemos que este territorio ya estaba ocupado por pueblos musulmanes, por los palestinos. Ya
donde estaba el templo de los judíos. Ahí en este momento está construida la mezquita de Omar, el Domo de las Rocas y las planicies de todas las mezquitas que son centro de adoración del pueblo musulmán. O sea que cuando ellos llegan y hay un decreto, lastimosamente, se dan cuenta que cuando llegan a su lugar de origen tienen que librar unas guerras muy fuertes. La guerra más conocida es la guerra de los 6 días, donde dice la historia que Israel tuvo que pelear con 6 naciones gigantes en comparación con ellos, pero que Dios les dio la victoria y pudieron conquistarla. Algo maravilloso. Entonces, recordando nuevamente lo que el Señor nos dijo, es que yo quiero que estemos atentos en cada palabra. Él dijo: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. ¿Qué cosas? Que veamos a la nación de Israel volver a levantarse, volver a consolidarse. Obviamente, cuando ellos son declarados como nación, tuvieron que comenzar desde cero, desde abajo, no había absolutamente nada. La historia relata que cuando Israel llega a su tierra de origen, todo era desierto, todo estaba muerto. La historia relata, curiosamente, que después de que Israel fue sacado de su tierra, los musulmanes arrancaron todos los árboles, todo lo que podría darle vida a la tierra, y literalmente todo se convirtió en un desierto árido. Una cosa terrible. Pero desde el 48 de nuestra era, cuando ellos regresan, dice que lo primero que comenzaron a hacer fue a sembrar árboles, miles de árboles comenzaron a ser sembrados en todo el territorio de Israel para que nuevamente la tierra pudiera ser sembrada, cultivada, y eso fue poco a poco dándose. Hoy por hoy, el pueblo de Israel se ha consolidado como una nación muy poderosa. Ellos son muy fuertes en todo el tema de la agricultura, expertos en los sembrados hidropónicos, expertos en trabajar con sistemas de riego por goteo microscópico de una manera tan tremenda que han logrado hacer florecer el desierto. Y todo eso está escrito, todo eso está en la palabra del Señor. Por eso yo digo: Dios mío, tu palabra es demasiado poderosa, es demasiado precisa. Y por eso les digo a mis amados que nosotros tenemos que estar siempre al tanto. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede con el pueblo de Israel? Porque ellos son de alguna manera lo que muchos dicen el reloj profético. Entonces, después de que ellos nacen como nación en un día, Jesús dijo: la generación que vea nacer a Israel no pasará, sino que esa generación verá venir al Mesías nuevamente. Y bíblicamente te voy a mostrar algo que me llama la atención, porque todo está escrito en su palabra. Dice la palabra del Salmo 90:10: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Desde los términos bíblicos, una generación oscila entre 70 y 80 años. Casi que generalmente siempre son 70 años. En casos, digamos, no tan conocidos es 80. Por ejemplo, fueron 70 años una generación que el pueblo de Judá estuvo cautivo en Babilonia. Pasada una generación, ellos regresan nuevamente a su tierra. Es un ejemplo que yo te coloco en este momento. Jesús dijo: la generación que vea a Israel consolidarse como nación, nacer esa nación, no va a pasar, y verán al Mesías venir. Ahora bien, si a 1948 le sumamos 70 o 80, nos daría un aproximado. Obviamente el día y la hora de la venida del Señor no lo sabe absolutamente nadie, pero sí de alguna manera nos da una base para que estemos preparados, porque hay un lapso que puede oscilar entre el 2018 y el 2028. Mire que lo que estamos viviendo ya para el 2020, de alguna manera se le podría llamar los principios de los dolores. Ya estamos en medio de pandemias, en medio de crisis financiera, guerras, todo eso está profetizado en Mateo capítulo 24.
pero hoy quiero, como te digo, profundizar acerca de Israel. Entonces, sigamos analizando qué es lo que ha venido sucediendo con Israel y que de alguna manera es muy interesante. Isaías 11:11 dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aunque quede en Asiria, en Egipto, en Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad y en las costas del mar, levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Es que es impresionante porque ya Isaías estaba hablando de algo que aún no había sucedido. ¿Qué está diciendo Isaías? Que Judá, que fue el pueblo de alguna manera en el que se desarrolló nuestro Señor Jesucristo, porque ya las 10 tribus ya para ese momento no estaban, solo estaba Judá y Benjamín, pero que propiamente se los conocía como Judá o los judíos hasta el sol de hoy. Ya la profecía nos dice que este pueblo iba a ser desterrado a los 4 confines de la tierra, y así fue. Pero la profecía dice que el Señor volvería a recoger a todos los que habían estado dispersos. Hay un dato interesante, y es que solamente en el año 1950, aproximadamente 600,000 judíos de muchos lugares de naciones musulmanas llegaron a su tierra, dándonos a entender la palabra de que era así, la palabra cumpliéndose de una manera precisa y clara, el pueblo de Israel volviendo a su tierra de origen. Ahora bien, Isaías 41:18 dice: en las alturas abriré ríos y fuente en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de agua, manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Mire qué tremenda esta palabra, porque aquí dice: daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, cipreses, pinos, bojes. La historia relata que cuando estos muchachos llegaron al pueblo de Israel, esos fueron los árboles que se sembraron, porque gran parte de los que le acabo de mencionar, de estos 600,000, muchos eran jóvenes y todos ellos se dedicaron a sembrar todos los árboles que le acabo de nombrar a través de la profecía, y poco a poco la tierra volvió otra vez a tomar vida. Y poco a poco dice la historia que el agua comenzó poco a poco a llegar nuevamente, porque prácticamente casi que durante 1900 años, hermano, el pueblo de Israel no llovía casi con frecuencia, su tierra se secó. Pero a partir de que el pueblo llega, en el 1950, dice la historia, no lo digo yo, usted lo puede investigar, las aguas poco a poco volvieron a llegar a Israel y poco a poco el desierto fue floreciendo. Es algo que a mí verdaderamente me apasiona. Isaías 27:6 dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de su fruto. Escuche esto: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos. Esto es el proceso de la higuera. Primero se siembra, ella echa raíces, florece y posteriormente da fruto. Israel estuvo en estos 3 procesos. En el 48 comenzó a extender sus raíces, comenzó a florecer y para hoy ha dado fruto. Dice que las exportaciones de Israel a las naciones en verduras y en frutas suman los $800 millones anuales, y en plantas y en flores ornamentales $200 millones. Aparte de que son muy fuertes en avances tecnológicos. Ellos producen chips de alta tecnología. En el campo de la medicina son unas eminencias. Han descubierto cantidad de medicamentos, de vacunas contra diversas enfermedades.
En el asunto robótico son impresionantes. En el asunto militar, ni qué decir, son uno de los mejores ejércitos del mundo. Tienen 12 premios Nobel al momento. Mire, solo llevan 72 años de haber sido consolidados como nación y ya tienen 12 premios Nobel. Colombia, usted vaya a ver desde qué momento vamos siendo fundados. Cantidad de años. Y hemos logrado solo 2 premios Nobel. El segundo es cuestionable, pero me guardo mis comentarios a la verdad. Entonces miremos que Israel verdaderamente ha estado avanzando de una manera impresionante. Es que el progreso salta a la vista. Yo te quiero poner ahora en pantalla una imagen de Tel Aviv en 1909 y otra imagen de Tel Aviv al 2020. Te darás cuenta que el progreso es aterrador, o sea, es una cosa de locos. Yo vivo aquí en Popayán y pareciera todavía que viviera en el tiempo de la colonia, hermano. Esto acá casi que no se mira, el avance es muy lento, muy lento. Es como una ciudad que se hubiera quedado en el pasado. Oro para que Dios destruya todo eso, porque eso no viene de Dios. Dios quiere el progreso, Dios quiere el avance. Y verdaderamente que en estas fotos que te estoy colocando de comparación te das cuenta cómo Dios los ha bendecido, cómo han avanzado, cómo se han consolidado como una nación tan poderosa. Ahora bien, quiero que miremos lo siguiente. Y esto a mí también me llama muchísimo la atención porque hay una profecía que son demasiado interesantes para mí. Zacarías 14:8 dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Esta es otra profecía que al mirarla a primera vista no es muy comprensible, pero cuando profundizas en ella te darás cuenta de algo maravilloso. Lo que dice la palabra es que van a venir momentos donde de Jerusalén, desde la parte de adentro, llevará aguas de vida. El lado oriental representa el mar Muerto. El mar occidental obviamente representa el mar Mediterráneo. Lo interesante es que han descubierto, hermano, esto es una cosa de locos, han descubierto que el mar Muerto ya no está tan muerto. Está comenzando a cobrar vida. Tanto así que usted puede mirar en YouTube, en Google, cómo han comenzado a salir peces nunca antes visto por los contenidos salinos que hay en el Mar Muerto. Por eso el nombre, Mar Muerto, porque ahí no hay vida de nada. Pero curiosamente la vida está comenzando a llegar al Mar Muerto. Ya han empezado a mirar pequeños peces nadando sobre ese mar. Para mí esto es algo maravilloso. El cumplimiento de la palabra es preciso. Por eso aquellos que son escépticos, que dicen, no, la Biblia es un libro cualquiera, el papel aguanta lo que quiera, te digo algo, hermano. ¿Cómo me logras explicar que estas cosas que están pasando sean tan certeras, en escritos tan antiguos, pero que a la vez son tan vivos, tan vigentes? Todas las profecías se han dado con la perfección absoluta. Entonces la Biblia no es un libro cualquiera, no es un papel escrito por un hombre, no. Fueron 40 hombres inspirados y llenos del Espíritu Santo que escribieron todas esas hojas en las cuales tenemos consuelo y esperanza. Ezequiel 47 del 9 al 10 dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Para los que no conocen un poquito de la geografía, Engadi y Englaim son, por decir de alguna manera, los lugares que quedan a las costas del Mar Muerto, de la parte sur y de la parte norte. O sea que la profecía dice que el Mar Muerto cobrará vida y habrá cantidad de peces que desde los 2 lados, desde el extremo sur y desde el extremo norte, habrán pescadores y será una cosa tremenda. Eso era algo imposible, pero en este momento ya no es tan imposible, porque como te lo digo nuevamente, el Mar Muerto ya no es tan muerto.
comenzó a haber vida. Y lo que antes no se miraba, ni flores, ni árboles, ni plantas, están comenzando a florecer a las orillas del Mar Muerto. Toda una vida tremenda, hermano. ¿Qué nos dice todo esto? Que las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Y que Israel ya está dando fruto. Y que esta generación no pasará. O sea que entre el 2018 y el 2028 veremos a Israel en un estado muy difícil, porque la palabra nos enseña que cuando Israel se consolida como nación y da fruto, el anticristo aparecerá en la escena y comenzará la persecución contra el pueblo de Israel. Israel perderá el apoyo de los Estados Unidos, quedará totalmente sola y abandonada, y allí vendrán las naciones enemigas a destruirla. Serán, dice la palabra, los días más difíciles para Jacob. La lamentación de Jacob, los días de aflicción de Jacob, dicen otras versiones de la Biblia en Jeremías. Pero ese es asunto de otra enseñanza. Hasta este momento quiero consolidar lo que hemos aprendido hoy. La higuera es Israel. La higuera comenzó a florecer en el 14 de mayo de 1948. Esa generación no va a pasar. En esa generación estamos tú y yo. Porque pronto, como te digo, veremos cómo comienza a gestarse toda la plataforma para la aparición del anticristo. Y lo que estamos viviendo son principios de dolores que pronto se convertirán en la gran tribulación. Dios en su misericordia quiera que ya no estemos aquí y nos vayamos con Él por su gracia infinita. Bueno, mis amados, no siendo más, que Dios te bendiga. Espero que este tema haya quedado en tu corazón. Pídele al Señor que en tu corazón esté siempre el amarlo, el seguirlo, porque se acercan días difíciles para la humanidad. Y lo que el Señor más quiere es que usted y yo, que somos su pueblo, no estemos en este lugar. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Aquí en la parte de abajo, suscríbete y activa la campanita para que cada vez que estemos subiendo nuevas enseñanzas te seas notificado y puedas venir y aprender y nutrirte de la palabra del Señor. Y que también tú le puedas compartir esta enseñanza a otras personitas. Ahí en la parte de abajo, compartir. Tú puedes compartir este video con tu familia, con tus amigos. El propósito es que tengamos un grupo muy consolidado de estudio, de edificación espiritual, porque es allí donde nosotros, como dice la palabra, no nos vamos a perder. La palabra dice, este pueblo se perdió por falta de conocimiento, y el anhelo del Señor es que nadie se pierda, al contrario, que todos conozcamos su palabra, y cuando venga el día señalado, nos vayamos con Él. Dios te bendiga.